tú has recibido un milagro el día de hoy, retén lo que tienes, confesándolo, creyéndolo en tu corazón. Mantén tu confesión porque Dios sigue siendo tu sanador. Hay una unción y un poder para sanar, para cambiarte y tu vida transformar. Solo recibe la palabra de verdad. Sigue adelante y no mires hacia atrás. Solo retén lo que tú has recibido. Sigue confesando y dale gracias al Señor. Un milagro, tú ya estás sano. Alza tus manos hacia el cielo Y dale gloria a Dios. Un milagro, tú ya estás sano. Para que cree todo es posible. Tu milagro hecho está. Hola, ¿cómo están? Dios les bendice. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes. Mi nombre es la pastora Laura Paz de Redimidos Monterrey y me acompaña como todos los viernes. Sí, mi nombre es Norma Irene Cantú y te damos la más cordial bienvenida a tu programa de todos los viernes, Amén. 6 de la tarde. Y pues vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo el viernes pasado, Así que es. se llama diferencia entre la ley y la gracia. Así es, vamos a entender un poquito ahora sí qué es la ley, de qué se trata la ley, de qué nos habla la ley, ¿verdad? Vamos a ver con todos estos versículos que vamos a estar viendo. Acuérdense que vemos versículo tras versículo, nunca vemos comentarios personales de qué opino, qué opinas, sino qué dice la Escritura, ¿verdad? Es lo que nos importa. Así es que vamos a empezar orando. Acuérdense que es muy importante la oración, hacer oración, como dice Efesios 1, 17, 18, hay que pedir, fíjate qué interesante, hay que pedir espíritu de sabiduría y de revelación para que la Escritura se nos sea revelada. Entre más nosotros vemos los versículos, más cosas entendemos, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedir espíritu de sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? Porque hay dos sabidurías. La Escritura habla de dos sabidurías. Una ni se pide, llega sola, que es la sabiduría humana, animal, diabólica, dice la Escritura. Ahorita la vamos a ver. Cómo esa sabiduría es para los humanos, para los que están regidos por este sistema de ideas en el mundo, y dice que es diabólica, o sea, es comandada por el diablo. Pero hay otra sabiduría en la cual pedimos, que se pide, dice la Escritura, ahí en Efesios 1, 17, 18, dice pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. ¿Te fijas que es importante pedir espíritu de sabiduría, la que viene del cielo? Amén. Así es que vamos a hacer esa oración para poder entender este maravilloso tema. Amén. Así es, yo te pido que, bueno, voy a leerlo porque es Sí. importante que todo lo que nosotros hablamos está avalado por la palabra de Dios. Así Nosotros es. no hablamos nada, como ahorita lo mencionó la pastora, nada que nosotros pensamos o comentarios o testimonios de nosotros. No, siempre todo está avalado con la palabra de Dios. Dice Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Entonces eso es lo que vamos a pedir. Y luego el 18, fíjate para qué ocupamos orar, para qué ocupamos pedir espíritu de sabiduría y de revelación. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Así es que es de suma importancia. Yo te recomiendo que cada que vas a oír palabra, que vas a leer la palabra, pidas esta sabiduría que viene del cielo. Sí, porque como mencionabas ahorita, es para alumbrar los ojos, y no habla de los ojos naturales, habla de los ojos del entendimiento, del alma, porque es ahí esos ojos que muchos tienen cerrados,
que necesitan abrir para poder entender y comprender lo que está escrito. Amén. Así es que yo te pido que dispongas tu corazón, que cierres Amén. tus ojos. Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, como dice tu palabra, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para poder entender y comprender. Y es urgente, Señor, que mandes este espíritu de sabiduría a todos los que nos están escuchando. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos con mansedumbre y estamos listos para oír y entender tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y yo derribo todo espíritu de incredulidad que ande por los aires. En el nombre de Jesús derribamos todo espíritu contrario a la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a iniciar este tema. Ya dimos un inicio el viernes pasado, está publicado para que te vayas a ese tema y veas un poquito más acerca de lo que hablamos. Y vamos a iniciar, ¿qué dice la Escritura acerca de la ley? ¿Qué es la ley? Mira, si nos vamos ahorita a Hebreos, aquí lo tengo ya listo. 10:1. Hebreos capítulo 10, versículo 1, vamos a ver qué dice. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí nos está mencionando que la ley, o sea, ¿qué es la ley? Lo que hablan los profetas, los salmos, la ley de Moisés. Exacto. Esa ley es una sombra, De una los bienes sombra, figura o tipo de los bienes venideros. que ya vinieron. Exacto. Entonces, ahí en la ley, en esos libros que mencionamos en el Antiguo Pacto, podemos ver muchas cosas que ya ocurrieron Así es. y que fueron posibles para nosotros. Pero fíjate cómo Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos menciona que la ley es la sombra de los bienes venideros. Y después te viene hablando acerca de los sacrificios. Exacto. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es en sí la ley? ¿De qué se hablaba en la ley? Fíjate que en el Antiguo Pacto nos habla la Escritura que Dios les pedía que juntaran a 2 machos cabríos porque se iban a sacrificar según la ley, lo que estaba estipulado en la ley. Y la ley decía que uno de ellos tenía que derramar su sangre y después, posteriormente, se tenía que sacar fuera del santuario y posteriormente tenía que ser quemado. ¿Te fijas? Esa es la ley. Eso es importante porque cuando hablamos de ley, muchos divagan y se van en otras cosas, pero es importante que aparte de los estatutos que estaban escritos ahí en la ley de Moisés, que por ejemplo, si había adulterio se tenía que sacar a la mujer y se apedreaba, etcétera. Todos esos mandamientos no componían toda la ley, era parte de, pero el principal motivo de la ley era que un cordero tenía que ser sacrificado. Por eso dice aquí, mira, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Por qué? Porque no iba a venir otro cordero en los últimos tiempos, iba a venir Cristo, sino que el cordero tipificaba a Cristo, era una sombra, no que el que iba a venir era un cordero. Por eso se le llama aquí que era una sombra de lo que iba a venir. Por eso dice, mira, dice, la sombra de los bienes venideros, dice, nunca la imagen misma de las cosas, y luego dice, nunca puede por los mismos sacrificios. Mira, ya metió los sacrificios en la ley. Exacto. Dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuál era la finalidad de Dios? Era hacerte perfecto. Por eso aquí nos aclara que la ley no nos podía hacer perfectos, solamente era una sombra, como para recordarnos que iba a venir un cordero en los últimos tiempos a derramar su sangre y a cumplir la ley, porque al cumplir la ley era derramar sangre y ser quemado, porque a eso se le llama holocausto en el Antiguo Pacto. Qué tremendo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué era la ley?
Era la sombra de los bienes venideros, y luego te empieza a hablar de los sacrificios, ¿verdad? Que por esos sacrificios nunca pudimos ser perfectos. Nadie, ni en el antiguo pacto, nadie pudo hacerse perfecto por esos sacrificios. Ahora, ¿para qué era el sacrificio de esos corderos? Era una sombra, pero en aquel tiempo dice la escritura que el sacerdote tocaba la cabecita del macho cabrío, del cordero, y todos los pecados del pueblo, acuérdate, era una sombra, todos los pecados del pueblo recaían en ese corderito o en ese carnero o el animalito que vaya a ser sacrificado o que fue sacrificado. Entonces, ya que estaban todos los pecados en ese animalito, tenía que derramarse la sangre del animalito, y posteriormente se tenía que sacar del santuario y ser quemado. ¿Por qué ser quemado? Dice la escritura que al ser quemado salía un olor agradable para Dios. ¿Por qué? Porque se estaban quemando y consumiendo los pecados que estaban contenidos en ese animalito. ¡Qué tremendo! Y eso era una sombra de lo que iba a venir en los últimos tiempos. Iba a venir nuestro Señor Jesucristo, y por eso dice la escritura que Él se hizo pecado, pero también le cayeron todos los pecados de toda la humanidad. Esto es impresionante. Y la diferencia era que el antiguo, como se hacía en lo antiguo, esos pecados que estaban ahí, dice que solamente se cubrían. Por eso se dice que se tenían que volver a hacer otro sacrificio y otro y otro y otro cada año, y nunca hacía perfecto a la gente, solamente tapaba ahí los pecados. Cuando ya viene nuestro Señor Jesucristo, dice la escritura que Cristo quitó, y quitar es borrarlo de ahí, quitarlo, eliminarlo. Quitó el pecado, ya no lo cubrió, porque si lo hubiera cubierto, al rato tendría que venir otra vez nuestro Señor Jesucristo a ser sacrificado de nuevo. Esto es algo impresionante. Por eso, gracias a Dios, ahora sí en Cristo podemos ser perfectos. Qué interesante la escritura. Por eso dice aquí, te lo voy a leer otra vez para poderlo ahora sí entender mejor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así es. Qué tremendo. Entonces, estamos hablando de la ley. Exacto. Y voy a mencionar algunos versículos de la ley, de lo que se hacía con estos animales. Vamos a ir a Salmo 51, 19, y dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Wow. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Eso nomás los voy a leer así rápido. Sí. Y luego vamos a Levítico 4:12, dice, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Qué tremendo. ¿Y dónde se echaban las cenizas? Fuera del campamento. Y se aquí quemaba está otro fuera. para que veas que es lo que mencionaste ahorita en Hebreos, que dice que la sombra, vamos a ver aquí, Sí. todo esto que te mencioné son sombras, pero aquí tiene algo que ver. Dice Levítico 7:17, dice, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, Fíjate qué interesante. será quemado en el fuego. Wow. Entonces aquí estamos viendo Porque una 3 sombra. días. Exacto, todo es una sombra. Exacto, y aquí como ahorita lo vimos en Hebreos, Sí. dice en Hebreos 10:1 que no sé, perdón, déjame leerlo, mejor para no decirte algo que no dice. Dice, porque la ley, ya dice, lo tengo. ok. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año hacer perfectos a los que se acercan. Y voy a leer otro que aquí me apareció, bueno, no me apareció, es el 14 aquí mismo, en el 10, pero vamos al 14.
Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos Ay, qué hermoso. para siempre a los santificados. Wow, Entonces, qué maravilloso. aquí vemos que estos animalitos no pudieron hacernos perfectos, ninguno de los sacrificios que se usaban en la ley. Exacto. Pero vino un cordero y él sí nos pudo hacer perfectos, como lo dice aquí. Sí. Porque con una sola ofrenda, aquí ya no se tuvo que ofrecer cada año continuamente, no. Con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos a los santificados. Hizo perfectos para siempre. Para siempre, gloria a Dios. A los santificados. Qué Entonces, tremendo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por ese cordero que descendió del cielo, por ese cordero que mandó Dios a redimirnos, a pagar, a hacer ese cordero que así como lo decía la ley, que era quemado, que fue Exacto. sacrificado, que fue derramada su sangre. Exacto. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que ahora sí somos perfectos. ¿En qué área? Y Porque para hay que siempre, explicar en sí, qué área. Exactamente, en el área, en el espiritual. Porque por eso Totalmente. muchas veces critican esta palabra porque dicen, ay, se creen perfectos. No, realmente lo somos en el espíritu. Así La es. carne de repente comete errores, pero espiritualmente hablando ya somos perfectos y tenemos que alcanzar la perfección en el alma. ¿Y cómo se alcanza la perfección en el alma? Renovando nuestro entendimiento con la verdad. Y lo que te estamos hablando es la verdad, que Cristo descendió a las profundidades del mar y fue levantado por el Espíritu Santo. Salmo 85:11, la verdad brotó de la tierra. Se levantó o nació, dice otras versiones y también en el hebreo. Entonces, esa es la verdad. Y con esa verdad renueves tu entendimiento. Y tú dices, ¿para qué quiero renovar mi entendimiento? Para que seas perfecto en el alma. Una vez llegando a la perfección en el alma, tu cuerpo se glorifica y eres arrebatado. Amén. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Que desconocido para muchos contextos religiosos. Es lamentable, la verdad, que no hablen estos temas De la que verdad. son vitales. No hablen de la verdad. Exacto. Entonces, vamos a seguir con Vamos Levítico. a otro, nada más déjame leo, antes de Levítico 16, voy a El leer 2. Hebreos 10:2, porque ya leímos el 1, que la ley era la sombra de los bienes venideros, y dice así el 2, de otra manera, déjate lo leo seguido, corrido, desde el 1 y 2, para entenderle. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nunca la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, si ya te harían perfecto, ya no se harían. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, realmente el que ya es perfecto, el que ya es limpio, ya no tendrían conciencia de pecado. Y Cristo ya nos hizo perfectos. Por eso en Cristo ya no tenemos una conciencia de pecado. Ya no andamos en la ley de Moisés de que está bien, que está mal, que es esa ley de que habla Génesis, que habla de que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué está bien y qué está mal? Adán y Eva no andaban en eso, ellos no tenían una conciencia de qué está bien y qué está mal. Ellos vivían todo perfecto. Qué tremendo. Y en Cristo ya no tenemos una conciencia de pecado. Por eso chocamos a veces con los que andan en la ley de preceptos, en la ley del pecado y de la muerte, que así le llama la Escritura. Que son que está bien, que está mal, está bien que me ponga falda, está bien que use velo, está bien que vaya al cine, está bien, está mal, que tome café, etcétera. Vamos a hacer una lista grande. Pero ya no andamos en esa ley del pecado y de la muerte, así le llama la Escritura, ya lo vimos el tema pasado. Así es. ¿Ya andamos en qué? En la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es diferente ya no andamos buscando qué está bien y qué está mal, sino que estamos ya viviendo una justicia, ya fuimos justificados en Cristo Jesús. Por eso ya no tenemos esa conciencia de pecado, ya no ocupamos otro sacrificio, Exacto. porque ya lo hizo nuestro Señor. Amén. Voy a leer
este versículo clave que lo vimos también el viernes pasado, es Romanos 8:2, dice, Sí. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tremendo. Me ha librado, o sea, me ha hecho Exacto. libre. O sea, esa ley del pecado y la muerte esclaviza. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libre o nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué le llaman pecado y de la muerte? Porque nada más están con una conciencia de pecado, de que está bien, que está mal, y eso los lleva a la muerte. Pero cuando ya eres justificado por nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que ya eres la justicia de Dios, o sea, tu espíritu ya es justo. Esto choca en muchos contextos, ¿verdad? Pero es bíblico. Necesitas creerlo nada más. Sí, fíjate, y choca porque desgraciadamente utilizan la palabra para la carne. Exacto. O sea, lo aplican para la carne y realmente la Escritura es para el espíritu. Están buscando no equivocarse en la carne, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro, esto está bien, Dios se va a molestar por esto, Dios se va a ir porque haces esto, haces lo otro, cuando Dios anda en otro nivel, anda en la justicia. Él ya te ve justo si tú ya recibiste el regalo por medio de nuestro Señor Jesucristo y ya tú ya no tienes conciencia de pecado. Es muy diferente como se vive realmente en Cristo Así es. Jesús. Es una diferencia Tremenda. Sí, muy, muy grande. Sí. Vamos a continuar. Aquí estábamos viendo los sacrificios, cómo los hacían, cómo quemaban, cómo derramaba sangre el Sí. cordero y cómo era quemado fuera del campamento. Tremendo. Y a eso se le llama holocausto. O sea, el holocausto es una ofrenda quemada. Sí, ¿Verdad? eso significa Entonces, holocausto. Eso es lo que significa. Y vamos a seguir ahora en Hebreos. Vamos a ir al 13:11. Ok. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote y son quemados fuera del campamento. Y luego el 12, fíjate cómo dice aquí el 12. Tremendo. Por lo cual también Jesús, ahora, ¿Qué? por lo cual también ¿qué? ¿De qué viene Venía hablando? hablando de que, dice, voy a leer el 11 para que veas de qué viene hablando. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, dice, son quemados fuera del campamento. Y luego dice, por lo cual también Jesús, o sea, también Jesús fue quemado fuera del campamento. Exacto. Dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De qué viene Fuera del hablando? campamento. ¿Qué son padecimientos? Bíblicamente hablando. Exacto. Porque en el mundo, lo que tú quieras, Tienen sus padecimientos. hay un padecimiento, un significado de padecimientos. Sí. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los padecimientos? Ahorita que leíste estos pasajes, dice que estos animalitos derramaron su sangre y después fueron sacados fuera del campamento para padecer y fueron quemados. O sea, Exacto. padecimientos es ser quemados. Por eso dice, y también Jesús. Exacto. Tremendo, también fue Así, quemado por lo cual también Jesús. fuera del campamento. Ahora, ¿cuál es el campamento? Pues aquí en la tierra. Fuera de aquí fue quemado nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla que Él descendió a las profundidades del mar, al Hades, y también muchos pasajes bíblicos que hablan de Cristo, pero por eso no los hallan, Exacto. porque todas las escrituras hablan de Cristo. Entonces, los mismos salmos hablan de cómo fue nuestro Señor Jesucristo torturado en el mismo infierno, fue quemado, fue comido, fue molido, fue perseguido, etcétera. Hemos dado temas exclusivos de la muerte espiritual de Jesús. Así es. Entonces aquí como me voy a ir a Levítico 16:27, que es hablando de estos sacrificios del Cordero. Fíjate, tú puedes decir, pues no que estaban hablando de la diferencia entre la ley y la gracia. Te estamos hablando todo lo que la ley contiene. La ley estaba hablando de sacrificios y de eso significaba la ley, que había pasos a seguir y ellos estaban establecidos en la ley. Cómo tenían que hacer al cordero, cómo tenía que derramar su sangre y posteriormente dónde tenían que sacarlo para ser quemado
estaba estipulado en la ley. Qué interesante. Dice aquí en Levítico 16:27, parte de la ley del antiguo pacto, desde el 26, dice: el que hubiera llevado al macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, porque antes eran dos. La ley también decía que tenían que tener dos animalitos, uno para que sufriera el sacrificio, derramara su sangre, y otro también iba a ser llevado al desierto para que las fieras se lo comieran. ¡Wow! ¡Qué interesante! Otra sombra de nuestro Señor Jesucristo en el infierno. Así es. Dice ahí: el que hubiera llevado al macho cabrío a Azazel. ¿Y qué significa Azazel? Significa el Señor del yelmo. Yermo. Exacto. Se parecen las palabras, pero significa como un lugar de extrema pobreza. Y no hay otro lugar de extrema pobreza más que el infierno. Así es. Dice ahí: lavará sus vestidos y lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. O sea, había un encargado para llevar al corderito al desierto, a que se lo tragaran las fieras. Y el otro dice ahí el 27: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. O sea, estos eran los que se quedaban ahí, inmolados, o sea, que fueran derramando su sangre, ¿no? Dice ahí, mira, ellos también se les sacaba. Dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue inmolado por el pecado, por los pecados tuyos y míos. Dice: cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Tremendo. Es una sombra. Por eso dice en Hebreos 10:1, la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Y tú puedes decir: ¿a poco era un bien que nuestro Señor Jesucristo le pasara todo eso? Pues lo que hizo nuestro Señor Jesucristo era para tu bien y para mi bien. Exacto. Para rescatarnos del mismo infierno. Por eso dice el bien que venía. Tremendo. Los bienes venideros. Mira, vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Wow, eso está impresionante. O sea, Él no vino, por ejemplo, a quitar la ley o a invalidar la ley. No. O sea, Él no vino, nuestro Señor Jesucristo, a decir: bueno, se mataban corderos y todo, vamos a quitar eso. No, Él vino a cumplirla. O sea, Él vino a hacerse ese cordero sustituto. Qué tremendo. Por eso dice que Él vino a cumplirla. ¿Cómo se cumplía la ley? Pues que el corderito tenía que derramar su sangre, ya sea que fuera otro al desierto, o ese que derramaba su sangre tenían que sacarlo fuera del campamento para ser quemado. Esa era la ley. Ahora, tú puedes decir: ¿cómo que esa era la ley? Ahorita lo leímos en Hebreos 10:1. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, y luego empieza a hablar de los sacrificios que no podían hacer perfectos a nadie. Tremendo. Pero vino nuestro Señor Jesucristo a cumplir la ley. Ahí es donde muchos se atoran, porque dice: ven, vino a cumplirla, porque tú no la cumples. Exacto. Porque no está hablando de la ley de Moisés, de todos los preceptos, porque no solamente los que Dios le dio ahí en las tablas, sino que después le agregaron ellos más. Y creo que me enteré que después los mismos hebreos o judíos le agregaron más de 500 preceptos más, ¿verdad? De que lávate las manos y que, bueno, un sinfín de cosas que eran para ellos, para los hebreos, para los judíos. Pero ahí tienes gentiles ahí. Cristo no vino a cumplir la ley en ese sentido. Exacto. De hecho, aquí hay un versículo ahorita que te lo voy a dar, pero Cristo no vino a cumplir la ley de ese sentido. Ellos, de lo que ellos piensan que es la ley. Vino a cumplir la ley que hablaba de los corderos, de los sacrificios, de que eran quemados, de que era una ofrenda quemada. Exacto. De que ese cordero iba al desierto, y el desierto tipifica el infierno. Amén, así es. O sea, hay muchas sombras que hay que entender, y por eso ahorita que oramos,
pedimos espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender todos estos pasajes Así y es. poderlos aplicar a lo que realmente está hablando, ¿verdad? Exacto. Voy a leer uno para que veas que Jesús no cumplió la ley de los ellos, preceptos de todos de los ellos. preceptos que ellos tienen. ¿verdad? Dice, es Mateo 15:1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque ellos se tenían que lavar 7 veces. Era parte de su ley. Qué tremendo. Y Cristo, no creas, yo hasta pienso que lo hacía de adrede. Para no que lavar. entendieran Que no las se trataba de escrituras, que no se trataba de eso. De hecho, también hacía, fíjate, sanaba en sábado. Y ellos, el Exacto. sábado para ellos es sagrado. Y ahí también lo criticaban, el por qué no guardaba Cristo el sábado. Fíjate, ahí hay algo, una, ¿cómo se dice? Una ¿Alerta? alarmita, o sea, de que ¿por qué guardas el sábado Si Cristo, no lo guardaba? Entonces, ahí hay que entender entonces a qué se refiere se la escritura. refería? Exacto. Mira, Ahora, fíjate. tampoco ayunaban. Tampoco. Ahí está. También es otra Lo alarmita. criticaban. Dice, y respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjate, O sea, el lavarse las manos era una tradición y ahí así se quebrantaba. una tradición. Y de hecho dice ahí que por sus tradiciones invalidan La palabra. la palabra de Así Dios. es. Qué tremendo. Entonces, vamos a entender realmente si Dios se rige o Dios se guía por todos estos estatutos que la gente está acostumbrada a seguir. Cuando la ley, bíblicamente hablando, era que un cordero tenía que derramar su sangre y tenía que ser posteriormente quemado. Entonces, por eso dice la Escritura que Cristo no vino a abrogar o a invalidar la ley. ¿Qué vino a hacer? La vino a cumplir. O sea, porque Él era ese cordero sustituto que Así venía es. a cumplir la ley. Amén, así es. O sea, nos vino a hacer perfectos. Qué maravilla nuestro Fíjate, Señor. Porque lavándote las manos, ayunando, guardando el sábado, no te haces perfecto. No. Realmente lo que te hace perfecto es el sacrificio que De hizo nuestro nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Exacto. Por eso dice la Escritura que no es por obras, para que nadie se Para que gloríe. nadie se gloríe. O sea, porque muchos podrán decir, pues yo soy aquí, vengo acá y hago acá, ¿no? Exacto. Cuando en realidad nos dijo Pablo, en lo que nos tenemos que gloriar es en lo que hizo nuestro Señor Exactamente. Jesucristo. Es algo tremendo. Por eso entre más conoces lo que hizo nuestro Señor y lo crees, más nos maravillamos de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y más le exaltamos. Mira, vamos a ver Lucas 24, 44 y 45, hablando de la ley. Mira las palabras de nuestro Señor Jesucristo, son directas de Él. Sí, aquí les dio instrucciones a sus discípulos para que entendieran de qué estaba hablando la ley, el antiguo pacto. Así Voy a es. leer Lucas 24, 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí ¿En en la dónde? ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Wow. ¿De quién hablaban? De Cristo. Exacto. Entonces, por eso les estaba, este comentario que pusiste ahí, que esto que estás leyendo, les estaba diciendo a sus discípulos. Aquí Cristo ya había muerto, ya había resucitado, se les apareció a sus discípulos y les estaba diciendo esto, que todas las escrituras hablaban de Él. Dice ahí, mira, dice, estas son las palabras que os hablé, o sea, ya les había dicho, pero no habían entendido. Y ahorita vamos a ver por qué te digo que no habían entendido las palabras de Cristo. Dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Y tú dices, en la ley de Moisés habla de Cristo. Si habla de los corderos derramando su sangre y siendo quemados, ¿por qué me estás diciendo que habla de Cristo? Cristo está diciendo que hablan de Él. Porque eso era la sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Por eso hablaba de Cristo.
Y luego dice, mira, dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, todos los profetas del antiguo pacto, y no te voy a nombrar todos, pero son todos los que vienen ahí, y los salmos, wow. Por eso te digo, cuando habla los salmos y yo te digo, mira lo que dice de Cristo, y tú me puedes decir, no, dice de David, no has entendido este pasaje, que Cristo les dijo a sus discípulos que todas las escrituras hablaban de Él. Así es. Mismo Pablo habló, ¿verdad? Dijo David, pero dijo de Cristo. Así es. O sea, impresionante. Pero mira lo que dice el siguiente pasaje. 45, el 45. Dice, entonces, fíjate, hasta que les dijo que la ley, los profetas, los salmos hablaban de Él. Pero fíjate que también hablaban de un tema en específico, ahorita te lo voy a decir. Sí. Bueno, el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Tremendo. Ahora, tanto tiempo que estuvieron con Él, sí, ya les había dicho que hablaban de Él, pero no habían entendido, no habían comprendido. No se les había abierto el entendimiento. Exacto. Y luego el 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Y qué es padecer? Bíblicamente hablando, Exacto. como lo dice Levítico, es sacar fuera del campamento y ser quemado. Ser quemado, eso es padecer. Eso es padecer. Entonces les dijo, y está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tremendo, gloria a Dios por estas palabras maravillosas, son directas de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de Él, entonces debemos de ser creyentes a toda la palabra, pero también poner atención en todo lo que Cristo dijo. ¿Verdad? Sí, porque Él nos habló en un sentido espiritual, todo espiritual. Todo espiritual, esto es espectacular. Cuando yo empecé a abrir mis ojos del entendimiento y empecé a leer la escritura con los ojos del entendimiento, pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación cada vez que abría la palabra, y todavía hasta la fecha sigo viendo cosas espectaculares en cada pasaje, cómo está entrelazada toda la escritura. Esto es maravilloso, la escritura. Realmente cuando yo escucho personas que dicen, ¿quién escribió la Biblia, hombres? Y yo, wow, nunca he entendido ni la escritura ni la he leído quizá. Es tremendo. Realmente el Espíritu Santo inspiró toda la escritura, está enlazada maravillosamente con la sabiduría que viene del cielo. Así es. Fíjate, y esta sabiduría no la vas a encontrar en ningún, ¿cómo le dicen? Seminario. No, en ningún lado. Hermenéutica, en nada de eso vas a encontrar la sabiduría que viene del cielo. Esa sabiduría solamente la da Dios. Exactamente. Por eso te pedimos que... La hemos pedido, o sea, porque la pedimos. Por eso Exacto. siempre pedimos, cuando entramos aquí en el radio, espíritu de sabiduría y de revelación. Y también tú en tu casa, antes de abrir la escritura, ora de esa manera, como dice Efesios 1, 17 y 18. Pide al Padre espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra, de Él, de ellos, del Espíritu Santo y del Padre. Mira, vamos a continuar con Romanos, capítulo 7, versículo 14. Dice así: porque sabemos que la ley son palabras de Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Wow, estas son palabras tremendas. No es para un contexto natural, es espiritual. Por eso se tiene que pedir espíritu de sabiduría y revelación para poder entender lo espiritual. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. O sea, estaba hablando de su carne, porque evidentemente la carne todavía no alcanza lo espiritual hasta que nos glorifiquemos, pero estamos en un proceso. Exacto. Fíjate, voy a leer ahora Primera de los Corintios 12:13. 2:13, ¿no? ¿O era 12:13? No, 2:13, sí, perdón. Ok. Es Primera los Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Fíjate, wow. La sabiduría humana en algunos otros versículos habla que es animal y diabólica, la sabiduría humana. Lo dice ahí mismo abajo en Santiago 3. Sí, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora, yo aquí le quiero sacar más jugo a este versículo. ¿Dónde vas a aprender de sabiduría humana?
quiero que me digas. En la escuela. En la escuela es donde te enseñan sabiduría En humana, institutos, hasta bíblicos. Exacto. Qué tremendo, fíjate, hasta En congregaciones también. congregaciones también. En el mundo. Así es. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, esto que vas a oír no es con sabiduría de Humana. ningún seminario, ni ningún, ¿cómo se dice? Escuela bíblica. Dice, sino con las que enseña el Espíritu. Exacto. Acomodando Fíjate. lo espiritual a lo espiritual. Qué tremendo. Por eso Pablo dijo que la ley era espiritual. O sea, porque hablaba en términos espirituales. Yo a veces me han criticado porque dicen, tú todo lo quieres ver espiritual o todo lo quieres acomodar en lo espiritual. Exacto. Pues es que así es. Estamos siendo obedientes a lo que dijo Pablo. Pablo dijo que la ley era espiritual. Por ejemplo, cuando eran los corderos, todo en ese contexto era natural porque se agarraba el animalito, pero tipificaba algo espiritual, que iba a venir el Espíritu de Cristo. Y también, por ejemplo, cuando quemaban al animalito y todo eso, era Cristo, o sea, era algo espiritual. Por eso tenemos que entender, como dijo Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Que en el griego dice que los espirituales lo acomodemos a lo espiritual. Así Esto es tremendo. Exacto. Por eso lo acomodamos a lo espiritual, los que somos espirituales. Por eso no hay una comprensión o no embonamos con los que no andan en el espíritu, sino andan en la carne, ¿verdad? Todo viendo en la carne, preceptos, mandamientos de hombre, esto está bien, esto está mal, el pelo, córtatelo, un hombre debe traer su pelo cortito, lo critican si está largo. ¿Por qué? Porque ellos ven preceptos humanos con la sabiduría humana. Yo te invito a que acomodes todo a lo espiritual, y que seas espiritual. Así es. Mira lo que dice aquí en Santiago 3:15. Voy a leer el 14 porque está muy Ok. bueno. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Wow. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Acuérdate que ahorita te estaba hablando. La que contiende con la verdad. Exacto. Es animal y diabólica. Es animal y diabólica. Dice el 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Tremendo. Y luego el 17 dice, pero la sabiduría que desciende de lo alto, la que pedimos ahorita cuando iniciamos el programa, que pedimos espíritu de sabiduría y de revelación, dice, pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué tremendo. Y nada más te adelanto, la Escritura menciona que la sabiduría de lo alto es el Espíritu Santo. Así o sea, es. es el Espíritu Santo quien nos revela la Escritura, ¿verdad? Por eso tenemos que pedir espíritu de sabiduría y de revelación. Qué hermoso. Vamos al siguiente pasaje, que es Hebreos 4:16. Ahora, ya teniendo en cuenta que conocemos ahorita lo que mencionábamos del sacrificio de Cristo, de que él con una sola ofrenda hizo perfectos a los que se acercan. Amén. Fíjate lo que dice Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Dice que la gracia tiene un trono. Así es. Entonces la gracia es el Espíritu Espíritu Santo. Son temas que te adelanto así como porque te podría dar un tema completo para que entiendas el por qué yo digo que el Espíritu Santo es la gracia, porque es la sabiduría, ¿verdad? Y tantos temas y tantos nombres que se le llaman al Espíritu Santo. Pero para todo eso tendríamos que quedarnos aquí día y noche quizá. Pero este tema como se llama la diferencia entre la ley y la gracia. Por eso no abundamos tanto. Nada más te lo dejo caer completito. Exacto, para poderlo en ti entender. una curiosidad para que quieras y aprender Así todos es. estos temas.
Exacto. Vamos a ir ahora a Gálatas. Ok. Hebreos 4:16, ya lo leímos ahorita, sí. Vamos a ir a Gálatas 3:10. Ok. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora ya vimos cuál es la ley de Moisés, cuál es la ley de preceptos. Ahora, Entonces, ¿estaban bajo maldición? Están bajo maldición. Tremendo. Sí. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjate, aquí cuando habla de la ley, cuando dice en el libro de la ley que están escritas, Sí. o sea, no solamente la ley te hablaba de los sacrificios, también te hablaba de todo lo que ellos pusieron ahí. Exacto. Entonces, ellos tenían que cumplirlo completito todo. Si fallaban en uno, fallaban en todo. Así dice la Escritura, que si transgredían en un solo mandamiento, se les hacía transgresores de toda la ley. O sea, en realidad la Escritura dice que nadie podía cumplir la ley. O sea, tú ya ibas como que ya vas bien y de repente caían. O sea, no se podía, no se lograba hacerse perfecto o ser salvo, como dice ahí, por medio de la ley. Qué tremendo. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, cumplir la ley y hacernos justos. Exacto. A ti y a mí. Perfectos, Y exacto. para siempre, eso es, eso es lo más maravilloso, que es para siempre. Sí, no es para un año y luego ya a ver cómo le hacemos. Bueno, y luego dice el 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Wow, qué tremendo. Así es. Vamos a otro pasaje. Leímos Gálatas 3, 10 y 11. Vamos, ¿Al ahí mismo, 13? el Vamos 13 al también, 13. sí. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Wow. hecho por nosotros maldición, porque escrito está, Maldito el que es maldito colgado todo el que es colgado en de un madero. Wow. Entonces Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Ahora nosotros ya no estamos en maldición, ahora estamos en bendición, ahora Fíjate. estamos bajo la gracia. Fíjate todo lo que hizo nuestro Señor, todo lo que conlleva su sacrificio completo, porque hay quienes no han leído ahí Levítico que el sacrificio completo era derramar su sangre y ser quemado. Muchos se quedan en derramar su sangre, pero no. Para cumplir la ley, el cordero tenía que derramar su sangre y ser sacado fuera del campamento y padecer o ser quemado. Por eso nosotros conocemos la muerte espiritual de Jesús. ¿Qué sucedió con el Espíritu de Cristo en las profundidades del mar? Qué tremendo. Esa es la verdad que dice la Biblia que es la verdad, no que yo diga ni nada. Entonces, ¿te han hablado de la verdad en donde estás? Hay que buscar la verdad. Así es, Hay que volver a las sendas antiguas, y las sendas antiguas es la verdad. así es. Las sendas, como dice la Escritura en el Antiguo Pacto, dice, las dos sendas que menciona, dice, son misericordia y verdad. O sea, es lo que hizo el Espíritu Santo levantando a Cristo del mismo infierno. Porque la verdad, Salmo 85:11 dice que la verdad brotó de la tierra. Tremendo. Todos esos pasajes están enlazados. Entonces, la verdad bíblicamente hablando es el Espíritu Santo levantando a Cristo al tercer día del mismo infierno. Amén. Amén. Bueno, vamos al siguiente pasaje, que es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Dice así. Dice, ya que el aguijón del pecado, a ver, espérame. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, o sea, el poder del pecado es la ley, es todos los preceptos Sí. que estaban escritos, que hacían que la gente cumpliera, pero pues nunca los pudieron cumplir. Nunca se podían cumplir. Entonces, eso ¿Y qué los llevaba? ¿Un aguijón para es qué? un aguijón para la morir. muerte. Para muerte, exactamente. Fíjate, y a este se le llama ministerio. Porque Ministerio, es un ministerio. Es, Es un pasaje que Es un viene pasaje, ahí. Es sí, un aquí lo ministerio, tengo. ministerio de muerte, dice segunda así. a los Corintios Sí. 3:7 Ajá. dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras
fue con gloria. Fíjate que le llama que es un ministerio de muerte. Sí, nadie dice que no es un ministerio. Todo lo que andan ahí enseñando y todo, efectivamente, es un ministerio. Pero la Biblia le llama ministerio de muerte. Los que andan en ley, en preceptos. Dice ahí, si el ministerio de muerte, a ver, termínalo. Si el ministerio de muerte, Grabado. grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Wow, tremendo. Hasta el 7. El- Vámonos a Gálatas. Gálatas, sí. Gálatas 3:6, y aquí vamos a cerrar, porque si no nos quedamos otra hora aquí, para poder cerrar este tema y continuar probablemente el próximo viernes, porque es muy extenso. Dice así. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El 7 dice, sabed por tanto que los hijos que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Así es. dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas Para cumplirlas. escritas en la ley para hacerlas. Así es. El 11 dice, y porque la ley por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es es evidente, evidente. porque el justo por la fe vivirá. Exacto. Es la justicia de Dios que nos hace justos delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso dice que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Nunca sus obras. En ningún momento nadie, ni del antiguo pacto ni de hoy, las obras han salvado. Fíjate, el 12, Bueno. nada más voy a leer el 12, dice, y la ley no es de fe, sino Tremendo. que dice que el que quiere estas cosas vivirá por ellas. Tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Declaramos que este tema ha sido de edificación para tu vida y te esperamos el próximo viernes, y declaro que esta semilla es resguardada y vas a obtener un fruto abundante para vida eterna. Gracia y paz. Dios te bendice.